A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo. Queremos empezar este programa expresando nuestro sentimiento de pesar a las familias de los periodistas secuestrados y cuyo final lo hemos conocido ya. Lamentamos este suceso que consterna a la nación. Es un acontecimiento infausto que conmueve y que indigna. Y cuando estas emociones se confunden, expresar con precisión las palabras no alcanzan un contenido exacto, pero es necesario señalar que ya habrá tiempo. Este es el momento de la unidad y de la solidaridad nacional, pero ya llegará el momento para pedir cuentas a los responsables de estos acontecimientos. Para las familias de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, nuestros sentimientos de solidaridad, así como para el periodismo nacional. Está precisamente hoy con nosotros la licenciada Nidia Susana Piedra, presidente de la Unión Nacional, de la Federación Nacional de Periodistas, que es el gremio nacional que aglutina a todos los periodistas del Ecuador, de acuerdo con la ley expedida en 1978. Bienvenida, licenciada Piedra. El periodismo ecuatoriano ha enfrentado la última década momentos muy difíciles, muy críticos. Prueba de ello es que los periodistas eran sicarios, eran terroristas, y quienes acosaban en las líneas de frontera en negocios poco aceptables, indignos, eran se buscaba todo tipo de denominaciones para no llamarles por su propio nombre, narcoterroristas. Esta es la situación que ha vivido el periodismo y que frente a los últimos acontecimientos, la Federación Nacional, la Unión Nacional y el Colegio de Periodistas de Pichincha, es decir, nuestros máximos organismos de periodistas, han expresado su preocupación. ¿Cuál es el contenido, cuál era el sentido de este pronunciamiento, licenciada Piedra? Bienvenida al programa. Edgar, buenas tardes. Realmente el periodismo ecuatoriano estamos de luto. Dolorosamente tengo que decirlo, que creo que todos los periodistas hemos muerto un poquito en estos días. Y sobre todo ahora que nos han reconfirmado la noticia que para nosotros fue confirmada hace días atrás, la pérdida de nuestros compañeros. Nosotros sí vimos desde un inicio, desde cuando se dio el suceso, yo diría, hablemos de un antes, un durante y un después de lo que pasó con nuestros compañeros. El periodismo ecuatoriano cumple con su misión de informar a la ciudadanía lo que pasa en la frontera. Hubo varios atentados, la gente está empanicada en la zona, entonces creo que era obligación de los periodistas llegar hasta la zona para dar a conocer a todos los ecuatorianos, a toda la ciudadanía, cuál era realmente la situación, cuál es la situación en zona de frontera. Ellos iban a cumplir una misión de trabajo. Sí, esta es una de trabajo. Es una misión de trabajo y un compromiso con la sociedad. Con la sociedad. Sí, y cuando llegaron allá, debemos recordar que ya había sido decretado el estado de emergencia nacional, pero en expresiones del ministro del Interior, dice, ellos fueron advertidos de los riesgos y pasaron. ¿Cómo interpretar estas palabras si realmente corresponde a un estado de emergencia y a la responsabilidad con la que debieron asumir las fuerzas del orden
el cuidado de los periodistas y de las personas del lugar. Por eso decía, hablamos del antes, los compañeros iban a cumplir su trabajo, el durante ellos llegaron a la zona, el estado de excepción es únicamente en la noche, porque yo reclamé y me indicaban algunos oficiales de que ellos el paso no lo niegan cuando es en la noche, porque o sea, ¿por qué les dejaron pasar? Pero sin embargo, nunca aceptamos nosotros la respuesta del ministro Navas, y fue el primer manifiesto que sacamos como FENAPE, en rechazo a esas declaraciones del ministro Navas, porque el decir, fueron advertidos, eso no garantizaba la vida de los compañeros. Pero no solo la advertencia, sino la obligación que tienen las fuerzas de seguridad y las entidades del Estado de proteger a los ciudadanos y mucho más a los periodistas que van a cumplir con su noble misión. Sí, justamente es lo que nosotros en este manifiesto, incluso escrito, rechazamos, porque los compañeros al momento de llegar allá, nos dice el ministro Navas, y lo dijo públicamente, que fueron advertidos. Pero fueron advertidos con una irresponsabilidad total. Si bien los periodistas sabemos, Edgar, tú eres un excelente periodista, fuiste mi maestro, y yo tengo tu escuela y agradezco mucho haber sido tu alumna, porque nos enseñaste a ser personas muy sensatas en el periodismo, personas que nos manejamos con mucha corrección en nuestro trabajo periodístico, y sobre todo nos hiciste periodistas honestos. Creo que quienes pasamos por tus aulas nos formamos de esa manera y tenemos ese nivel de periodistas. Y volviendo al tema del ministro Navas, él dice, fueron advertidos. Si bien la autoprotección es la primera regla que tenemos los periodistas. O sea, sabemos que tenemos que autoprotegernos, pero también aquí es la responsabilidad del gobierno. Sí, dice el periodista sabe cómo hacer su trabajo, sí, pero el gobierno sabe los cuidados que debe adoptar, sí, tiene que garantizarnos la seguridad. Pero eso no significa que las fuerzas del control de la seguridad pública están exoneradas de cumplir con su responsabilidad, que es la de proteger a los ciudadanos, porque el ciudadano que va a ser asaltado en la calle o en su propia casa, no sabe cuándo esto va a ocurrir, pero son las fuerzas de seguridad las que están obligadas, comprometidas a cumplir con su misión y dar protección a los ciudadanos. Porque si realmente era una zona muy peligrosa, ellos no debieron haberles dejado pasar. O no pasaban, o ¿por qué no les acompañaron? ¿Por qué no les acompañaron? O ponerles en la camioneta, o no, dos personas armadas, son cosas que se hacen en cualquier país. Bueno, pero ya se presentó la crisis. En zonas de riesgo, generalmente en donde hay conflictos bélicos, cuando van los periodistas nos movilizamos con las Fuerzas Armadas, con los militares del país o donde uno va, ¿no? Te ponen un custodio para que esto es lo que ocurre, se integran a las fuerzas de seguridad, ¿no es cierto? Y para poder cumplir, para ayudar incluso a las fuerzas del orden, pero para recibir también la protección. Sí. Eso es lo que pasa a los compañeros. Resulta que nos viene de Colombia la información de que fueron secuestrados. Acá en el Ecuador, lamentablemente, la información fue un fracaso total, le dio la información oficial, porque acá tuvieron que replicar cuando ya llegó de Colombia toda la información de que fueron secuestrados, quienes les secuestraron, en dónde supuestamente estaban. Las Fuerzas Armadas de Colombia salieron a declarar de que en el territorio de ellos no estaban. El fiscal de Colombia igualmente declaró públicamente de que en Colombia no estaban. Cuando alguien preguntó al jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia dónde están, dijo, pregunten a las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Entonces, que nos hace confunde, ¿no? Nos lleva a la conclusión de que no hubo un manejo adecuado. Y nosotros sabemos que desde el punto de vista técnico, las crisis tienen una metodología, tienen una forma de organizarse, cómo tienen que administrarse los contenidos y las relaciones al interior de los organismos, intrainstitucionalmente y frente a la ciudadanía. Lo que ha ocurrido ahora ¿le permite a usted llegar a la conclusión de que hubo un manejo técnico adecuado de la crisis? No, porque todos nos enteramos por redes sociales, porque ahora no hay que desestimar las redes sociales. Se viralizó, por ejemplo, la prueba de vida de los compañeros. Y aquí se decía que hay que esperar la versión oficial. Primero que esperemos la versión oficial si estaban secuestrados. Esperamos un buen tiempo, cuando todos sabíamos los compañeros fueron secuestrados. Luego la prueba de vida que circuló. ¿Y por qué circuló la prueba de vida? Porque aquí se ponía en tela de duda el secuestro. Recuerda tú que salieron muchos trolls, que todavía existen trolls del gobierno anterior, a decir de que era un invento
un invento del gobierno actual, el tema del secuestro de los compañeros. Pero mientras los trolls anunciaban una cosa, un expresidente decía que él conoce cómo ocurrieron los hechos, y complementariamente se sabe que la población antes del atentado del 27 de enero fue desalojada para evitar muertes, lo cual significa que estas fuerzas irregulares, los terroristas, tenían el control de la población. Sí, ¿Cómo interpretar esto? Es que, Edgar, eso es la falla de información, porque eso sabemos nosotros por fuentes colombianas, porque el mismo expresidente del Ecuador ha subido en sus twitters, él nos ha informado muchas cosas. Y qué raro que él desde Bélgica esté más enterado que nuestras Fuerzas Armadas que están aquí en el Ecuador. ¿Y los servicios de inteligencia están al servicio del expresidente? Parece que sí, porque... ¿O de las actuales fuerzas de control de la seguridad? Edgar, parece que sí, porque el primero que dio la noticia, el pésame, antes que el presidente Lenín Moreno, fue el expresidente. Mientras aquí decían que se espere 12 horas para una prueba de vida, cuando todos sabíamos que los compañeros ya estaban asesinados, el expresidente ya salió a decir, fueron asesinados, qué pena, ¿no? Bueno, estos hechos son absolutamente deplorables, nos invitan a la reflexión. No puede continuar este estado de situación. ¿Qué hacer? La Federación Nacional de Periodistas, ¿qué propone para que no vuelvan a ocurrir hechos de esta naturaleza? Primero, Edgar, yo creo que tenemos que aquí hacer un análisis interno dentro del país de quiénes fueron los conductores de esta crisis, que la manejaron de muy mala crisis, y consecuencia de eso tenemos 3 ecuatorianos asesinados. Nosotros estamos pidiendo y queremos, y creo que se han sumado muchos ecuatorianos, la salida del ministro Navas. Son 3 ministros que nos fallaron: el ministro Navas, el ministro de Defensa Zambrano y sobre todo la canciller María Fernanda Espinosa. No es justo que en un momento de crisis que se vivía en el Ecuador, con los periodistas secuestrados por unos narcoguerrilleros en la frontera, la señora estaba de gira, preocupada de su campaña, preocupada que le inviten al señor Maduro a la cumbre de Lima. Ella estaba empeñada en eso, despreocupándose de lo que pasaba en la frontera de su país. A mí me pareció, y disculpe que sea muy dura, y tal vez para los televidentes muy dura también, muy hipócrita la señora al dar el pésame ayer a los familiares, a los que salían de Lima. Que no se trata de decir lo siento mucho, sino que ella pudo haber prevenido esos asesinatos. Esta incoherencia... A ella le correspondía hacer cumplir los convenios bilaterales con Colombia, los convenios de seguridad. ¿Y dónde estaba ella? ¿Dónde estuvo todos estos días? Pasaron muchos días, Edgar. No fueron 2, 3. Es decir, hay una incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace, porque en un momento de crisis, cuando se demandaba la concurrencia de estas autoridades, estaban dedicadas a la promoción personal, porque no de otra manera se explica el que anden girando por todo el mundo en campaña, sí, ¿no? Para promoción personal, porque incluso esto avergüenza al país, porque estamos en contradicción con un acuerdo que hubo con Honduras para presidir la Asamblea Nacional, la Asamblea de Naciones Unidas, ¿no? Entonces esto es incorrecto y realmente llama la atención. Sí. Por eso pedimos creo que usted tiene la razón. Pedimos la salida de los 3 ministros, ¿no? Porque yo pregunto dónde estuvo el ministro de Defensa en toda esta crisis. Incluso no sumó ahora. Hoy sumó un capitán a dar el informe de supuestamente de cómo se manejó el problema, pero no estuvo el ministro Zambrano. Sí, en una crisis siempre hay un vocero, sí, hay una persona que tiene que presidir y dirigir, ¿y en acciones? Y no se puede delegar, ¿no? el presentar los resultados o la gestión a subalternos. Esta es también una forma de no asumir las responsabilidades que les corresponden. Hoy no sumaron los ministros, así de fácil, no sumaron los ministros a acompañar al presidente Moreno a dar la noticia, la lamentable noticia que a todos la conocíamos y que se demoraron 12 horas, más de 12 horas en decirnos. Y yo me hago la pregunta, ¿por qué alargaron el sufrimiento y la zozobra de los familiares, de nosotros los periodistas? ¿Por qué no dijeron ayer mismo cuando llegaron las fotografías de que los compañeros fueron asesinados? Edgar, no necesitamos ser expertos en criminalística para analizar la fotografía como estaba. Pero los expertos en criminalística precisamente podían anticiparse
a la interpretación ciudadana que no cuenta con estos elementos técnicos, ¿no? Y que no cuenta con los instrumentos para hacer este tipo de análisis. Esto es doblemente grave porque no tuvieron la sensibilidad con la ciudadanía y con las familias para darles a conocer con oportunidad cuál era la realidad. Esto es un engaño. No, y también la manera ayer de informar, ¿no? El señor que daba el informe de las fotografías, me parece que estaba improvisado, le daba la impresión que estaba improvisado porque el señor no sabía ni por dónde comenzar a decir, y creo que dudaba en decir la verdad o no decir la verdad. Entonces nos dicen de que hay unas grandes probabilidades de que sean los compañeros, unas grandes probabilidades. Esas grandes probabilidades eran que estaban los compañeros ya asesinados. ¿Por qué nos mintieron? ¿Por qué dejaron ese hilo de esperanza en la gente que estuvo en la Plaza Grande? Esperando que alguien les diga, no son ellos. Cuando las fotografías circularon, y quienes conocemos a los compañeros, y quienes sin ser expertos en criminalística, si tú, es más fácil ahora por la tecnología abrir la fotografía, y tú puedes ver dónde entró la bala, dónde salió la bala, el vestuario de los compañeros, la forma como estaban ellos, las cosas que se presentan cuando una persona fallece, lo que sucede, las personas estaban mojadas. Son cosas tan básicas y elementales que a veces yo digo, Edgar, como que nos quieren ver la cara a los ecuatorianos y eso duele. Ayer yo no pude dormir y yo que conversaba con los compañeros en la Plaza Grande, todos estábamos en las mismas condiciones con esa rabia interna de que, o sea, ¿qué pasa? O sea, todos sabemos lo que estamos viendo, pero nos niegan la verdad. Y una de las cosas que el manifiesto que habíamos sacado con la UNP, con la Asociación de Periodistas Deportivos, con la FENAP y el colegio, era lo que pedíamos, era transparencia en la información, para que no pase lo que pasó incluso ayer y lo que pasó ahora. Es decir, además, ante este pedido sensato, prudente, que hacían los gremios de los periodistas, tampoco tuvo acogida, porque el manejo ha sido poco prudente, por decirlo menos, y yo diría que absolutamente irresponsable. Así es, Edgar. Eso lamentamos mucho cómo se condujo a la parte de información, y creo que es algo que tienen que corregir. Y bueno, ojalá que nunca más tengamos que volver a pasar eso, porque creo que el gobierno tiene que sí, porque ahorita el problema no es de los periodistas, es un problema ciudadano. Ahorita está abiertas las puertas a la narcoguerrilla. Ayer fueron los 3 compañeros periodistas, mañana puede ser cualquier ciudadano, mañana puede explotar una bomba en cualquier parte de cualquier ciudad, en cualquier parte de Quito. En la misma Plaza Grande de pronto vamos a tener alguna novedad si es que no se toman los correctivos. Yo creo que la medida que tomó ayer el presidente Moreno de entrar a la frontera con todas las Fuerzas Armadas, debió haberlo hecho hace muchos meses atrás. No dejar que esto avance, que sea territorio de esta narcoguerrilla, porque según los compañeros que han estado en la zona, compañeros colombianos y compañeros ecuatorianos que trabajan en frontera, son mexicanos, Edgar. Y dicen que los mexicanos son mucho más sanguinarios que los narcos colombianos, y estamos en esas manos, y esa gente está en nuestro país. En esas manos estamos. Entonces el gobierno tiene que tomar cartas radicales para parar eso. El Ecuador siempre ha sido un país de paz. Y queremos que vuelva a ser un país de paz. No queremos los ecuatorianos vivir en la zozobra de que mañana nos pueden secuestrar o nos pueden volar nuestro auto o nuestra casa. Yo creo que es importante reivindicar sus expresiones. Ecuador es un país con vocación de paz. Así es. ¿No? Pero también debemos recordar que por relatos de periodistas, de las fuerzas de seguridad de Colombia, de los medios de comunicación, lo que han relatado los medios de comunicación de Colombia, se sabe, este no es un problema reciente, no es un problema de este gobierno, es un problema heredado del gobierno, y así lo ha expresado el propio presidente de la República, y con conocimiento de causa no ha adoptado con la urgencia que demandaban las circunstancias, medidas inmediatas. Pero, ¿qué vamos a hacer al futuro? No solo para proteger la seguridad de los periodistas, sino de la ciudadanía, como usted acaba de expresar. No, pues tomar las medidas, cerrar fronteras, Edgar. Primero, sacar los carteles de nuestro país. Hubo mucha permisividad en el gobierno anterior, lo dijo públicamente, tú lo acabas de decir, el presidente Moreno lo dijo públicamente. O sea, tomar medidas, si son radicales y el costo que sea. Hoy me llegó un comunicado que hacían el Comando Conjunto de Movilización, las Fuerzas Armadas exactamente, convocando a todas las reservas. Si están convocando las reservas, decían para ir al problema de la frontera norte. Esperemos que sea para barrer nuestra frontera.
Que sea para eso, están aquí también expertos Bueno, colombianos. yo he leído este comunicado del presidente de la República convocando a las reservas, pero realmente me parece, no le veo muy congruente este llamado. No sé a qué obedece este pedido. No sé si la Federación Nacional de Periodistas ya tiene una interpretación adecuada o ha pedido una explicación respecto de ese comunicado que es a todas luces poco prudente e incongruente. Hemos conversado con algunos generales retirados que saben del tema, y ellos me han dicho, o sea, ¿para qué? O sea, la guerra que está ahorita en frontera no es una guerra entre fuerzas normales, entre un ejército contra otro ejército, como es una guerra, como tuvimos el problema bélico con Perú, por ejemplo. No es una guerra convencional. ¿Sí? Aquí este tema estamos con gente que es una guerra irregular, en donde nuestras Fuerzas Armadas no están preparadas ni tienen la experiencia, para enfrentarlo ahí. Pese a que están muchísimos años en otro territorio, porque no es ahora. Si nuestras Fuerzas Armadas... Hasta la zona de Sucumbí, se mueven toda nuestra frontera norte. No es ahora, Edgar, entonces yo no sé por qué antes no lo sacaron. Pero y ahora piensan sacarlo. Nuestras Fuerzas Armadas regulares no tienen la experiencia para enfrentar este tipo de situaciones. Este es atinado. Como ¿Qué sentido tiene el llamado a la gente que ya está, son pasivos de las Fuerzas Armadas, o a los ciudadanos comunes y corrientes que no tienen noción alguna de cómo manejar acontecimientos de este carácter? Y además la tecnología. Ha cambiado tanto la tecnología y lo que es la parte bélica, que las personas están convocando ahora. Yo creo que eso, además del fusil AK y de pronto lo que les daban en la conscripción, no conocen más. La tecnología, ellas ya son con infrarrojo, es muy avanzadísima. Y acá no tenemos lo que pedía el general Moncayo. En una de las radios él daba a conocer, decía, ¿no? Se debe implementar con última tecnología al ejército ecuatoriano, diciendo que acá no tenemos. Entonces, ¿cómo se van a enfrentar? Si la narcoguerrilla tiene todo, ¿cómo vamos a enfrentarlos? O sea, vamos a mandarles a nuestras Fuerzas Armadas para que sean asesinadas también, para entregarles para que sean carne de cañón, como se dice al otro lado. O sea, no entiendo, Edgar, y ojalá que nos equivoquemos, que las cosas estén planificadas de parte de las Fuerzas Armadas lo que van a hacer, pero ojalá que no sea algo nefasto para el país. Bueno, en los últimos años hemos visto con mucha preocupación cómo las autoridades de gobierno se dedicaron a degradar a las Fuerzas Armadas, a minar a su interior, ¿no?, sus mandos, su disciplina, y les dejaron prácticamente en la incapacidad de cumplir con su misión cuando no les han entregado los recursos necesarios. Lo que usted nos acaba de decir, si no tienen los fusiles o la tecnología adecuada, mientras sus adversarios irregulares cuentan con todos los elementos, sería irresponsable llevar a nuestros militares a la zona de frontera, y peor a los civiles, para que sean masacrados por estas fuerzas, sí, ¿no? Entonces, pero volvamos a esto, ¿qué hacer hacia el futuro? ¿Qué vamos a demandar los gremios profesionales? ¿Qué van a demandar del gobierno para la protección de los periodistas en sus misiones? Para la ley de comunicación, Edgar, yo he venido planteando, y eso un poco adelantándonos, porque previniendo que algo nos podría pasar, porque fuimos tan agredidos durante 10 años, que la consecuencia de esas agresiones, yo decía, hemos sido secuestrados durante 10 años, que durante 10 años fuimos objeto de adjetivaciones, de judicializaciones, amenazas. Los periodistas sufrimos 10 años de cautiverio, y ahora tenemos 3 compañeros asesinados. Para que eso no suceda, en la ley de comunicación debería contemplarse un protocolo de seguridad a cumplirse por parte de los medios de comunicación, que también tienen su responsabilidad, ¿verdad? No solamente viene la responsabilidad por parte del gobierno o por parte del periodista. El medio el que le envía al compañero a hacer la cobertura también debe tener su participación en un protocolo de seguridad. Bueno, a mí me parece que sería una iniciativa bastante interesante el que la Federación Nacional de Periodistas convoque a los trabajadores de los medios, a los medios de comunicación y a las autoridades de gobierno para en conjunto trabajar en estos protocolos de seguridad.
me parece que esta podría ser una tarea inmediata para la Federación Nacional. Bueno, la tenemos ya en camino, o sea, ya está en camino, tenemos Sí. un material que nos han proporcionado desde México. En México los compañeros tienen muchísima más experiencia que nosotros en la pérdida de sus compañeros. Porque Y ya bueno, prácticamente México y es a diario. Colombia Sí. tienen enorme experiencia y lamentamos el dolor y los graves acontecimientos ocurridos en estos dos pueblos hermanos, pero las experiencias de ellos deben servirnos de alguna Sí. manera Entonces, para estamos, orientar sí, nuestras acciones. Estamos con el Sindicato de Trabajadores de Prensa de México y también con con FECOLPER, que es la Federación Colombiana de Periodistas, que es nuestra par, digamos, como FENAPE. Con ellos hicimos ya un encuentro binacional en frontera. Y hemos adelantado, porque estaba para junio, lo vamos a hacer para el mes de mayo, el segundo encuentro, y uno de los puntos va a ser ese. Y creemos que de ahí va a salir el material para ser entregado a todos los trabajadores de la comunicación, porque no solamente somos los periodistas, ¿no? Es el periodista, el camarógrafo, en este caso hasta el conductor, es toda la gente que es el equipo de trabajo que se tiene ahí, es el asistente de cámaras, o sea, todos entran a la inseguridad en el momento que se da un conflicto. Entonces es un trabajo que le vamos a hacer para todos ellos. Y desde ahí públicamente quiero comprometer tu compromiso para tu colaboración para que nos ayudes en ese, en ese documento. Será muy grato. En Yo recuerdo eso. con mucho entusiasmo el que ya mucho tiempo atrás la Federación Nacional convocó a un encuentro binacional, porque este no es un tema solo militar, es un tema de desarrollo de las fronteras, porque los ciudadanos que viven en el límite fronterizo han sido desoídos, no han sido escuchados, ¿no? Viven en condiciones precarias. Sí. Y es el momento en que, en lugar de hacer como ocurrió en el anterior gobierno, obras que no sirven absolutamente para nada o que por las cuales se pagó sobreprecios, mientras estas zonas marginales han sido abandonadas y hoy son presas del narcotráfico. Yo creo que estas tareas, estas actividades conjuntas binacionales de los comunicadores contribuyen a fomentar el desarrollo de estas regiones. Sí. Edgar, nosotros en el binacional anterior con Colombia, estaba dentro de la agenda estaba el tema de la firma de la paz. Y en eso, y en el tema ese que de expositor estaban los colegas colombianos, ellos nos anticiparon y dijeron, va a haber muchos disidentes que no van a firmar que no van a acogerse a la firma de la paz, y problemas les va a generar a ustedes. Ojalá que a ustedes no les pase lo que a nosotros nos pasó. Nos advirtieron que toda la gente, que los disidentes, ¿a dónde se iban a pasar? A nuestro país, Edgar. Los compañeros ya es un año del binacional y estaba advertido eso. Sí, tan advertidos estábamos que el propio expresidente dijo que nosotros teníamos como límite fronterizo a las FARC. Lo que no nos explicó era que ese límite fronterizo no era de Colombia hacia el norte, sino de nuestra frontera hacia el sur. Es decir, se había cortado nuestro territorio. Sí, así es. Y fue muy interesante el compartir con los compañeros colombianos, porque ellos incluso contaron experiencias en las zonas de conflicto, los encuentros que han tenido con las FARC. Ahí, por ejemplo, ellos nos decían que, como testimonios de que cuando las FARC tenían su ideología, cuando eran secuestrados los periodistas, nunca los asesinaron, los llevaban para dar información. Les tenían retenidos, porque no se llaman secuestros, retención, retenidos porque les daban información para que ellos luego la publiquen en su medio. Es más, invitaban para que vayan a su zona. Pero ahora ya no estamos hablando de una guerrilla con ideología, sino son unos narcoguerrilleros que son delincuentes sanguinarios, que estamos viendo las consecuencias en carne propia, muy dolorosas para nosotros. Queremos agradecerle a la licenciada Nidia Susana Piedra, presidenta de la Federación Nacional de Periodistas. Este es un día de duelo nacional, es un momento crucial para la vida nacional, no solo para el periodismo, frente a los cuales las organizaciones de periodistas, ¿no?, y la ciudadanía en general tenemos que al unísono esforzarnos por establecer condiciones para que continuemos siendo un país de paz. Gracias, Nidia Susana, por sus aportes. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo.